Son las 8:35, inmediatamente nuestro panel de conversación, ya está la editora general de nuestro departamento de prensa acá, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y nos alegra mucho tener acá en el estudio, lo vamos a decir de nuevo al aire, a don John Enríquez de Faro UDD, porque habitualmente está ahí a través de las plataformas, pero ahora lo tenemos aquí al ladito. Bienvenido, John. Muchas gracias, Pato. Yo también estoy muy contento de estar hoy día presencial con ustedes. Y tenemos también a la académica de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex ministra de Estado también, Laura Albornoz. Laura, muy bienvenida. Buenos días. ¿Sí? ¿Cómo están? Muy buenos días, con un poquito de dolor de garganta. Espero estar en las próximas semanas presencial también, como mi colega en el panel. Eso, muy bien. Bienvenida, Laura. Gracias. Profesora Laura Albornoz, aprovecho de decirlo, recientemente nombrada profesora titular de la Universidad de Chile, así que Sí, aprovecho de muchas gracias. felicitarte, Laura. Sí. Muchas gracias. Y recientemente también incorporada al comando de Janet Jara. Vamos a hablar de eso, de las primarias. Bueno, bienvenida Laura, John. Y queríamos partir con justamente la cuenta regresiva para las primarias. Yo sé que para nuestros auditores, televidentes, podemos parecer un poco monotemáticos, pero es el tema político del momento, así que es insoslayable. Y bueno, mañana cierran ya las campañas, estamos en la recta final, toda la carne de la parrilla, y ahí John te quería preguntar cómo has visto las primarias, cómo se han ido dando también las tendencias que han ido variando en las encuestas, a qué lo atribuyes, y si tienes alguna proyección, anotamos acá y después te cobramos. A ver, soy muy malo para las proyecciones. Lo que me llama mucho la atención, eso sí, es que parte incluso del oficialismo se ha puesto pisos de participación, y yo creo que hay dos cosas que probablemente llamen la atención el domingo. Uno es la participación. Si sorprende y va a participar más de 2 millones de personas, probablemente sea un escenario muy distinto a si participa entre 1,5 millones y 2 millones de personas, que es lo que se espera. Pepe Out dijo ayer de nuevo que iban a ser 2 millones. 2 millones, vamos a ver. Va a depender, yo creo, mucho también del clima, de cómo se sientan las personas ese domingo, si están cansados, etcétera. Y por otra parte está lo más interesante, que es el desenlace final de las votaciones. Cuando nosotros conversamos, me acuerdo, hace algunos meses respecto a la primaria, decíamos que era un ejercicio interesante desde el punto de vista programático, que ha habido, o que en ese momento había poca temperatura electoral, habían pasado otras cosas en el país que habían dejado un poco en un segundo plano la primaria oficialista, y también creíamos, o yo por lo menos creía, que era una carrera relativamente corrida para Carolina Toá. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que no es carrera para Carolina Toá, y que de hecho la tendencia, y después podemos hablar de lo que pasa en la oposición también, es que Janet Jara va con más vuelo que Carolina Toá. Y eso desde luego es mirado con mucha atención por el lado del oficialismo, de la oposición, porque el INMATEI y el equipo probablemente tienen dos estrategias, entiendo yo, diseñadas, si es que gana Carolina Toá o si es que gana Janet Jara. Y eso está muy interesante porque se notan grietas en el socialismo democrático, ha salido en los diarios por lo menos, y se ve mucho más organizado o más unido el grupo de la izquierda madura, si uno pudiese llamar, o al menos no han salido a la luz las diferencias que probablemente han tenido opinión respecto a cómo se ha manejado la estrategia de la campaña. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver si el escenario es muy estrecho, vamos a ver si hay alta participación, pero ya que han habido chispas en los últimos días, han habido y probablemente seguirán habiendo discusiones. Claro, al aire y tanto más fuera de micrófono, Laura, John, Monse, la impresión consensual es que, por lo menos de gente con la que hemos conversado en los últimos días, partidarios de Toá, partidarios de Janet Jara, nadie se atreve a decir muy categóricamente que Janet Jara pasó a Carolina Toá, pero al menos que la alcanzó, y por lo tanto por eso es que se habla de una primaria bastante competitiva. Hacemos la prevención, lo hemos dicho muchas veces, que por distintas razones en las que no nos vamos a explayar ahora, es mucho más difícil ahora predecir resultados que como era antes, ¿no? Hay, por las distintas características que tienen ahora las convocatorias electorales. Pero ahí, Laura, te quería preguntar sobre lo siguiente. Ayer, el lunes estuvo Carolina Toá acá, ¿no? En la radio. Sí, lunes. Sí.
bien conciliadora. Durante el día se puso un poco más Sí, se puso más confrontacional, bélica, se sí. puso más bélica. Pero ayer aquí estuvo José Toro, Laura, secretario general del PP, ¿Ya? también súper conciliador. Y hace un ratito entrevistamos a Ricardo Lagos Weber y también muy conciliador. De hecho, el senador dijo cosas como que yo no me olvido que los comunistas ayudaron a ganar a Lagos, ¿no? Y luego agregó mi viejo, ¿no? En el año 2000. Bueno, pudiera dar la impresión de que se le quiere bajar un poquito el tono a las hostilidades o a los dimes y diretes que habíamos presenciado durante los últimos días. Bueno, ¿cómo? Porque se da la elección por perdida, dices tú. No Que tengo puede ser una hipótesis. No tengo ninguna hipótesis, de verdad. A lo mejor Laura piensa eso, piensa otra cosa, no sé. Ahí te doy la palabra. Muchas gracias. No, yo tiendo a pensar que por sobre todo existe o prima o debe primar la cordura en este tipo de disputas, porque independientemente de la mayor o menor animosidad o controversia que haya habido durante la campaña, lo que es claro es que bajo ninguna alternativa es posible que la centroizquierda o el progresismo pueda tener alguna opción de triunfo si es que esas divisiones se mantienen después de la primaria, o esas controversias, para no ponerle divisiones, porque la verdad que hemos visto que hay ciertos pisos mínimos que se han prometido respetar y que tienen que ver con los avances sociales o los avances políticas sociales. Por lo tanto, yo la verdad es que en ese sentido soy optimista. El senador Lagos Weber es un hombre con mucha trayectoria y bastante centrado, y yo no sé si necesariamente tiene que ver con una suerte como de convicción de que hoy hay un candidato ganador o candidata ganadora ya, sino más bien con la cordura que debe primar en estos casos. Y valoro que así sea, porque me da la impresión que de todas partes, particularmente desde la candidatura de Janet Jara, ha existido la misma postura durante toda la campaña, que tiene que ver con hacerse cargo de lo que sucede al día siguiente de la elección. Por de pronto quisiera tomarme de algunas palabras que señaló Montserrat. Yo creo que, y John también lo mencionó, aunque es de perogrullo, ¿no? Pero no hay campaña ganada hasta que se vote. El triunfo también está asociado a la cantidad de personas que participan. Y por aquí el profesor Enríquez también mencionó el clima, la lluvia, hay un montón de factores que motivan en una elección voluntaria que las personas se levanten ese día o no se levanten. Lo que sucede es que a mi parecer, a diferencia de otras elecciones primarias, en este caso la novedad, por decirlo así, la ha llevado, y yo agrego como integrante de su comando otras cualidades, la frescura, la capacidad de dialogar, y también la preparación técnica. En el caso de Janet Jara ha sido más novedosa posiblemente su campaña, y ha logrado movilizar, y esa es la percepción generalizada, con mucho más entusiasmo, que es otro factor importante que se había dejado de lado en la política, porque la gente generalmente dice, mira, más de lo mismo, son siempre los... Entonces ha logrado generar una suerte de entusiasmo, particularmente en los jóvenes y en las mujeres, que yo considero que es muy admirable y que genera una mayor expectativa. Pero insisto, pasado el domingo, lo que debe primar es la fraternidad y también el orden, digámoslo claramente, para poder competir con posibilidades en noviembre. Sí, John, esto de que es una tendencia que viene hace tiempo, ¿no? De votar por características o habilidades blandas de las personas. Creo que pasó de alguna manera también con el presidente Boric. Con esto yo no quiero decir que carezcan de capacidades, todo lo contrario, ¿no? Eso es la base, pero esto que tiene Janet Jara, que entusiasma, que es la línea de lo que plantea Laura, ¿no? Que tiene que ver con que ella transmite una cierta autenticidad, ¿no? ¿Cómo lo ves en términos de la elección, de esta elección, y bueno, y también la elección de noviembre? Porque esto podría también replicarse para otras candidaturas, ¿no? Y lo segundo, la opción que se levante un candidato por el lado a partir de la otra semana,
Ayer venía en la prensa, si no me equivoco, en la tercera, que la democracia cristiana estaría viendo un plan B en el caso que gane Janet Jara, ¿no? Y ahí, bueno, opinaban varios militantes de ese partido. En el caso que ganara Toá, está la opción de Rodrigo Mundaca, que él también lo dijo el lunes en Tolerancia Cero. El lunes, sí. El lunes, sí. ¿Cómo lo ves? A ver, sobre el primer tema, yo creo que es evidente que en los últimos años hemos visto un mayor predominio de las emociones en política por sobre la razón. Y yo creo que eso está influenciado por temas de redes sociales, por la forma en las que nos comunicamos, por la eficacia de las estrategias de marketing, que muchas veces son más importantes los equipos de producción o los equipos de creativos que los equipos de contenido. Uh-huh. Eso tiene ventajas, pero también desventajas. A mí, yo soy más viejo escuela, me gusta más el contenido que la performance. Y por lo mismo hay un trabajo que hizo en FARU de María Paz Rabó, que hizo un análisis de todos los discursos presidenciales en 100 años, y uno puede notar justamente cómo ha ido perdiendo calidad de sustento los discursos de los presidentes en las distintas cuentas públicas, pero es parte de la evolución de la sociedad. Probablemente ese fenómeno sea también en otras partes. Y respecto al carisma, efectivamente, para efectos de una primaria, el carisma de Janet Jara ha sido algo bien notable, porque por más de que sea una persona que tenga una trayectoria política bien marcada y que ha jugado roles públicos previamente, no se le ve necesariamente como una persona del centro, del núcleo de poder, como si se le ve a Carolina Toá, que ha ocupado otros roles mucho más vistosos durante toda su vida, pero yo creo que puede ser una desventaja también en una eventual segunda vuelta, porque las preguntas en segunda vuelta, más que en segunda vuelta, en la primera vuelta, van a ser distintas y le va a pasar parte, quizás lo que también le pasa a José Antonio Kast, de la gobernabilidad. Si un atributo tiene Evelyn Matei y Carolina Toá por sobre José Antonio Kast y por sobre Janet Jara, a mi juicio, es que pueden ofrecer mayor gobernabilidad por distintas razones. Y ahí el carisma pasa a un plano secundario seguramente y probablemente, o espero yo que así sea, la discusión se dé más en esta segunda vuelta. No si me cae bien o me cae mal, si es cercana, si anda en micro como yo o no anda en micro como yo, sino que la discusión pase en cuestiones programáticas. Y ahí es donde yo veo primero una debilidad o una ambigüedad por parte de Janet Jara, que en el debate, ustedes lo vieron, Carolina Toá le hizo una alusión a que sus políticas económicas eran kirchneristas, y que probablemente va a quedar mucho más evidente a medida que vaya avanzando el debate. Y respecto a otros eventuales candidatos, si pierde Carolina Toá es una pérdida para la socialdemocracia y para el centro político institucional, si uno pudiese llamar. Y no creo que, salvo que sea una figura muy, muy rutilante, pueda cambiar el escenario y pueda, si es que llega a presentarse algún otro candidato, obtener más de 2 o 3 puntos, porque ya hay un Parisi y hay otros candidatos que de alguna u otra forma, con sus virtudes y sus defectos, ya apuntan a ese nicho. Sí, yo se lo decía a Carolina Toá con todo el respeto del mundo, que es como corresponde, ¿no? Pero le decía que ni a la DC ni al PPD les ha ido muy bien en las últimas elecciones, digo, en todas las elecciones, ¿no? De distinto tipo, de alcalde, gobernadores, consejeros, en fin. Laura, 2 preguntas en una. ¿A qué debes, aunque ya lo contestaste de alguna manera, el vínculo con los jóvenes, ¿no? ¿A qué debes el crecimiento de Janet Jara? Digo, en relación a la percepción que había hace un mes y medio atrás de que era la situación muy ventajosa para Carolina Toá. Y bueno, aprovecho de preguntarte y pedirte que te hagas cargo de lo que señalaba John, pues de que la candidatura de Janet Jara tendría menos densidad programática que la de Carolina Toá. Sí, muchas gracias. Yo la verdad es que parto de atrás para adelante, si les parece. Yo leí, porque me sumé más tarde, detalladamente el programa, y a mí no me parece que sea un poco denso tener como énfasis o desafío la seguridad, el crecimiento económico y el desarrollo social, o continuar con políticas de desarrollo social, sin perjuicio de que el crecimiento económico en particular, ese punto, sea necesario revisar todos los aspectos, porque tampoco se habló con detalle de políticas
en materia de desarrollo, ya sea de la industria extractiva. Fue nuestra candidata la que habló de esta vieja añoranza en Chile de retomar la industria en ciertos aspectos, particularmente los que tienen que ver con desarrollos tecnológicos e innovación de nuestros recursos naturales, y que ha sido el tradicional histórico debate en Chile de por qué no entregamos más que los cátodos de cobre, efectivamente servicios tecnológicos asociados con esta temática o productos más elaborados como podrían ser alambrones u otros. La verdad es que yo creo que aquí se construyen ciertos como mediáticamente también, y el fragor de una legítima campaña, una suerte de mitos, el que Carolina Toá, con mucho cariño, yo a la Carola la conozco hace muchos años, la admiro y la quiero, pero que diga que esto es kirchnerista, es su opinión, y la verdad es que no tengo por qué hacerme cargo de sus dichos, digamos. Y eso por primera parte. Yo quiero recordarle a nuestros auditores que fue la ministra Jara la que impulsó la reforma al sistema de pensiones, la ley Carin y la ley de 40 horas. Yo no sé si a eso les parece que es poco profundo, poco denso programáticamente. A mí me parece que apuntó a la densidad máxima de lo que es la calidad de vida de los y las trabajadoras, y me siento muy orgullosa. De hecho, fue una de las razones por las cuales yo me unía a su proyecto. Entonces, me parece a mí que aquí hay además otra cosa que está olvidada. Recuerden ustedes que el programa de gobierno definitivo se construye con todos los partidos que integran la coalición que va a presentar la candidatura del candidato o la candidata que resulte elegido el día domingo. Así que yo calmaría la ansiedad, y lo que hay que convocar es a un gran equipo que con los programas o con los proyectos diversos construya una base que sea el proyecto mancomunado de todos quienes van a estar detrás de esa candidatura. Insisto, estos son dichos de algunos, y los apelativos que se utilicen son apelativos o denominaciones que se utilizan al fragor de una primaria, pero que en ningún caso guían o, en definitiva, se oponen a todas las propuestas que se tienen en materia programática. Lo que sí quería también no dejar pasar el tema de las candidaturas alternativas y desdramatizarlo, porque van a surgir y cada persona está en su legítimo derecho de poder levantar. Yo no escuché ayer, eso sí, al presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga, decir señalar algo al respecto, sino que antiguos militantes, casi ya no tan directamente involucrados con la actual conducción de ese partido, decir que o evaluar posibilidades, pero y me parece legítimo que así sea también. Yo la verdad es que no creo que lo que deba primar en esta elección sean los diálogos o las versiones de prensa que apunten a desarmar lo que fue un acuerdo, que haya un compromiso y un pacto entre personas serias que trabajan en política. Y yo, como buena abogada y mujer de derecho, no podría sino tener una opinión que sea favorable al respeto de los pactos y los acuerdos. Así que se podrán levantar tantas candidaturas como las personas quieran, y me parece legítimo, insisto, pero como dice el profesor Enrique, a mí me parece que no tiene mucha viabilidad. Sí, bueno, yo, Laura, les proponemos que pasemos a la vereda del frente. Ayer volvió Evelyn Matei a la actividad pública después de unos días con licencia médica, estuvo ahí con un cuadro viral. Y volvió recargada, estuvo participando en un seminario, en ese contexto entregó algunas propuestas, luego dio un punto de prensa, criticó la política exterior del gobierno, pero quizás lo más llamativo fueron dos cosas, ¿no? Lo primero, el tema de Televisión Nacional, que ella planteó que debía reducirse a su mínima expresión. Criticó la programación, haciendo alusión al Chavo del Ocho, que les cayó mal a algunos, por lo menos en redes sociales se podía ver varios comentarios negativos. Y otro tema es que no salió de boca de Evelyn Matei, sino que de Guillermo Ramírez, el tema de las contribuciones, ¿no? Él aseguró que esto iba a incorporarse, la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, que iba a incorporarse al programa de Evelyn Matei,
Y esto generó mucho ruido en Chile Vamos porque es una propuesta que ustedes se acordarán del segundo proceso constitucional, y que Chile Vamos en general la votó en contra, ¿no? Y la propia Evelyn Matei también la cuestionó, dijo que era regresiva, creo que se hicieron alusiones ahí al tema del populismo en su momento. Bueno, estás insinuando que se están volviendo octubristas. No, estoy diciendo que no hay una consistencia, Sí. y que es lo que ha generado ruido, ¿no? Porque evidentemente el tema de las contribuciones que han ido al alza, además, y que afectan a los adultos mayores, sobre todo de comunas que no necesariamente son de extracción popular, pero que generan un drama, ¿no? Para poder costearlo, y es un tema muy sentido. Ahora, si es populismo o no, ustedes lo podrán evaluar, ¿no? Pero los ingresos que genera el tema de las contribuciones creo que son 2.500 millones al año. Hay un tema ahí de redistribución en las comunas, para las comunas más vulnerables, ¿no? Bueno, John, ahí te pregunto primero el regreso de Evelyn Matei y estas dos propuestas que han generado ruido, sobre todo la de TVN en el oficialismo, pero la de las contribuciones ha sido más transversal. Son varios temas y yo creo que es importante aquí tener presente el contexto, hacer algunas constataciones que son simplemente el resultado de la foto del momento, sin caer necesariamente en consideraciones si es positivo o negativo. La primera es que estamos en un contexto de una transversal indignación ciudadana por distintos escándalos que han salido a la luz desde el punto de vista tanto privado, pero especialmente público, en manejo de uso de recursos públicos, y que se ha visto materializada en los informes de la Contraloría, del tema de las licencias médicas, posteriormente en los 3 billones de dólares donde hay desajustes o desactualizaciones o problemas desde el punto de vista del control financiero, y por lo tanto creo yo que las propuestas de Evelyn Matei tienen en parte una explicación en eso, en esa constatación de que hay una sensación de que la plata pública, la plata proveniente de los impuestos se está ocupando mal. Y la segunda constatación es que justamente Evelyn Matei, si bien sigue liderando las encuestas, salvo una que hubo una tendencia, un cambio de tendencia en la CADEM, se ha visto amenazada por el crecimiento muy sostenido y muy consistente de José Antonio Kast, que ha logrado posicionar ciertos temas también y que ha sido súper eficaz en el posicionamiento de una estrategia y que ha sido ayudado sin querer queriendo, como dicen por ahí, por la irrupción de Johannes Kaiser, que con un estilo mucho más vehemente lo ha puesto como una persona mucho más moderada, templada y sin necesariamente modificar sus convicciones, no ha cambiado de conclusiones, ni de diagnóstico, ni en la receta de política pública que ha propuesto en general en los últimos años. Entonces, yo creo que por eso salen estas dos propuestas. En ese contexto, lo de TVN a mí me hace sentido que se tenga una discusión, porque una empresa ni pública ni privada debiese tener pérdidas de manera consistente, porque es una empresa, si no sería una fundación o podría ser una universidad que tenga un giro, no tengo idea, pero una empresa, el fin de una empresa es la obtención de utilidades, sea una empresa pública o privada, y ahí hay una discusión que hace mucho tiempo se ha venido postergando. Y yo creo que ni la receta que plantea Johannes Kaiser, que es la privatización completa, como una suerte de demonización a TVN, ni la receta de lo que pasa es que aquí el Estado tiene que hacerse cargo de TVN y por lo tanto hay que inyectar recursos y la culpa es del Estado que no inyecta recursos y los canales privados, los controladores inyectan recursos y tal. Es una discusión que es interesante tenerla y es legítima por un tema de buen uso de los recursos públicos. Y en el tema de las contribuciones, yo jugué un rol en los dos procesos constitucionales y me acuerdo perfecto la discusión del segundo, del Consejo Constitucional. Las dos críticas que se hacían al tema de las contribuciones, uno era que era impropio una constitución y yo estaba completamente de acuerdo, se estaba haciendo, creo yo, a mi juicio, política pública en una cuestión que debiese ser a nivel de principios la constitución, principio de legalidad, de no afectación tributaria, la profesora lo sabe mucho mejor que yo, proporcionalidad, etcétera. Y la segunda crítica que había justamente era de la regresividad. Y ahí yo creo que la evidencia tiene que mandar. O sea, ahí los equipos programáticos que tiene Matei, creo yo que tiene una virtud, sobre todo en el área económica, que son muy, muy sólidos, a diferencia de otras campañas.
Y ahí habrá que ver si es que es regresivo o no es regresivo, pero por lo menos las cifras que acompañaba hoy día el diario financiero del ministro Marcel mostraba que solamente en torno a un cuarto de las propiedades urbanas estaban afectadas a contribuciones. Entonces, se equivocó Echeverry, pero hay que ver bien de que efectivamente sea una política pública que no genere distorsiones. Marcel planteaba el tema de que puede ser que ninguna persona pague más de un 10% de sus ingresos en contribuciones, puede tener sentido, pero estas ideas de tener una exención total de contribuciones a mí en principio no me parecen, porque es vestir un santo para desvestir otro, no soy bueno con los dichos, pero después viene el problema, ¿qué se hace con el financiamiento municipal? Claro. Y con todos sus defectos, las municipalidades hoy día juegan un rol que es relevante. Y sería regresiva además, ¿no? Eso lo tienen que determinar los economistas, pero una exención total sí. Probablemente tenga casos que no necesariamente tengan justificación. Bueno, gran tema. Vamos a ir un breve alto, Laura, y te vi con ganas de intervenir de inmediato, pero tú sabes que más o menos cuando el minutero queda en cero hay que ir a la pausa. Eso es como típico de los programas de radio, así que en eso no somos tan distintos al estándar. Vamos, pero volvemos casi inmediatamente. Hola, les habla César Aboeid, productor y conductor del programa Palestina por Siempre. Les quiero contar que como la Radio Universidad de Chile va a transmitir la primaria presidencial de la centroizquierda el día domingo 29 de junio, vamos a cambiar ese fin de semana de horario. Vamos a estar el sábado 28 de junio con Palestina por Siempre a las 11 de la mañana. Cambiamos de horario, entonces este fin de semana vamos a estar el sábado 28 de junio 11 de la mañana con Palestina por Siempre. Los espero. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En el marco de la visita de Alba Cecilia Palechor Tintinago, lideresa indígena y defensora de derechos humanos de Colombia, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en conjunto con la Subdirección de Equidad e Inclusión de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil y Radio Universidad de Chile, proponen una instancia de encuentro y conversación. Derechos humanos y pueblos indígenas. Las y los invitamos este jueves 26 de junio a las 12 horas a presenciar esta conversación en torno a derechos humanos y pueblos indígenas en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile, situada en Miguel Claro 509, Providencia. Expondrán Alba Palechor, Rayén Cumilaf y Fresia Loncón. Modera el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. También podrán seguir esta conversación en vivo por nuestro canal de YouTube y escuchar su retransmisión el jueves 26 a las 18 horas por el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. En agosto, la Universidad de Chile lleva la cultura y literatura de Chile y la Chile a la Feria del Libro de las y los universitarios Filuni de UNAM en México. Conoce sus más de 60 actividades en uchile.cl/Filuni 2025. Este domingo 29 de junio, Radio y Diario Universidad de Chile te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Primarias 2025. Acompáñanos desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día con análisis, entrevistas e información desde los locales de votación. Sintoniza el 102.5 FM o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Primarias 2025, solo en Radio y Diario Universidad de Chile. El
Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05, estamos a esta hora de la mañana con Montserrat Rolano, con John Enríquez y con Laura Albornoz en el panel. Laura, la deriva original del punto de tabla, así como si esto fuera una reunión, ¿no? Era la candidatura de Matei, pero como todos pudimos apreciar, tuvo una deriva en lo que tiene que ver con el tema específico de las contribuciones. Así que, de vuelta de la pausa, diría primero, si quieres referirte o tienes alguna reflexión o punto de vista sobre el tema específico de las contribuciones, la palabra es toda tuya. Pero además, retomando el tema de Bellis Matei, pongo a consideración de ustedes dos cosas, ¿ah? Una que es más técnica comunicacional, Laura, John, que yo hace algunos meses se lo apreciaba críticamente a la candidatura de Bellis Matei y ahora lo vuelvo a ver, que es que si tú quieres que el país escuche una cosa, dices una cosa y no tres, ¿no? Como, que es lo que hace Kast. Claro. No, Kast está diciendo una cosa a la semana, Sí. incluso. Todos los lunes. Claro. En cambio, Bellis Matei puede llegar, o su entorno pueden llegar a decir tres cosas en el día. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos que elegir si hablamos de sus dichos sobre las contribuciones, sobre TVN. O sobre política exterior. O sobre política exterior, ¿no? Eso como una pregunta de índole estrictamente comunicacional, ¿ah? O sea, si quieres dejar un mensaje, ¿cuántas cosas al día deberías decir? Y luego en lo que tiene que ver con la campaña, nadie lo ha dicho de manera tan directa, pero se ha dado a entender que parte de la corrección no tiene que ver solamente con la coordinación interna, con la competencia de los voceros, con los tiempos de los alcaldes, que serían consideraciones más bien de carácter operativo, sino una cuestión más propiamente política, que es que en esta nueva etapa Bellis Matei trataría de diferenciarse más de José Antonio Kast, ¿no?, que antes. Bueno, a ese respecto, Laura, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Patricio. Sí, varias cosas que decir al respecto. Tú dijiste el regreso de Bellis Matei, y me parece a mí que efectivamente es un regreso. Lo habíamos tenido como quizás reorganizando su comando. Entiendo que cambió los voceros, estuvo paralizada. Me da la impresión, o solamente sensación ambiental, al menos una semana. Me parece bien porque ella tiene una voz que representar, que reaparezca y pueda hacer sus planteamientos, y particularmente porque representa un sector distinto de esta visión, yo diría que tan desenfocada de la que hemos observado respecto de José Antonio Kast en el tema de las contribuciones. Y digo desenfocada porque cuando uno participa en una campaña, me da la impresión a mí, tiene que ser lo suficientemente responsable para señalar una solución a la propuesta que hace. Y me parece que plantear eliminar contribuciones a la primera vivienda, lo que ya en sí mismo es sesgado, porque yo creo que la mayor parte de la población, hay que recordarle a José Antonio Kast, por si él no lo recuerda, que la mayor parte de la población de Chile tiene un ingreso promedio familiar de 700.000 pesos, y la verdad es que hay muchas familias en Chile que solo tienen una vivienda y muchas que no tienen ninguna vivienda. Entonces, plantear una política pública de este sentido sin explicar de dónde va a sacar los recursos para solidarizar con las comunas más pobres o para invertir en programas sociales justamente en materia de vivienda para que quienes no tienen puedan acceder a ella, recordando que el derecho a la vivienda es un derecho humano, me parece a mí del todo irresponsable. Uno puede plantear una vez a la semana un tema, pero me parece que tiene que intentar justificar cómo va a hacer para que ese planteamiento pueda tener algún tipo de sostenibilidad en el tiempo. Entonces me parece algo irresponsable. Sin embargo, también es legítimo, y me gusta mucho el uso de esa palabra, lo usó recién el profesor Enrique. A mí me parece súper legítimo que todo sea debatido, y que las personas puedan efectivamente con esto darse cuenta de cuál es la posición real de los candidatos, porque de esta forma transparentamos quiénes son, y lo digo particularmente por el candidato Kast, que
permanentemente interpelado por los medios y le preguntan efectivamente qué están, cuál es el origen de sus recursos, dónde tiene invertido su propio patrimonio personal, de qué vive en definitiva, y transparentar también sus posiciones ideológicas, como por ejemplo respecto de la propuesta de las contribuciones. A mí me parece que ese es por una parte ese tema. Y lo segundo, yo también concuerdo con que respecto de Televisión Nacional o de cualquier empresa, me parece a mí que la reacción de Evelyn Matei tuvo que ver más bien con una carta de los directores hace poco tiempo atrás respecto del estado financiero de la empresa, y que pudo generar una suerte como de inseguridad o de inquietud externa, porque sí, claro, el directorio del gobierno corporativo manda señales erráticas como esa. Desde mi punto de vista, efectivamente, no le queda la pelota en la cancha, y sino que hacerse cargo de aquello. Y justamente ayer, en mi celebración de la titularidad que mencionaba Pato al principio, estábamos con los ayudantes, con los otros profesores aquí en la casa, y muchos decían, mira, el tema de Televisión Nacional es un tema interesante de debatir, no respecto de la privatización o no, porque les quiero recordar que las empresas estatales que sobrevivieron a la dictadura, muchas de ellas quedaron también limitadas respecto de su gestión, con motivo del proceso de privatización que se vivió en Chile, y que también refleja el libro de la profesora Monkever. Entonces, a mí me parece que respecto de Televisión Nacional, uno legítimamente puede plantear si puede pasar a ser un canal con otro enfoque, no centrado ya en el rating y en el pago de ciertas figuras para mantenerlas en pantalla, sino canales de televisión que a lo mejor cumplen un mejor rol siendo canales culturales u otras. Es un tema interesante para el debate, y yo no me cierro a conversarlo, y lo mismo respecto de todo tipo de empresas, y lo que sí me interesa más bien es la propuesta que está por detrás, porque además de criticar de que expongan el Chavo del Ocho tales o cuales días, la propuesta sería cuál es la alternativa para un canal público, y cuál es el propósito que se pretende cumplir. Insisto, yo lo que noto más bien en el sector al otro lado del camino es que hay mucha crítica, pero no viene acompañado de propuestas, y yo creo que la ciudadanía está a la espera de la propuesta de cada sector respecto a estas materias. Sí, claro, lo que hablábamos ayer también, esto de hacer propuestas grandilocuentes y no aterrizarlas, o no decir cómo estos se van a llevar a la práctica. John, volviendo al tema Matei, y te traspaso la pregunta que hacía Pato, ¿no?, sobre esta estrategia político-comunicacional de salir diciendo muchas cosas, y algunas también que parecieran no ser consensuadas en su propio sector, ¿no?, como por ejemplo el tema de las contribuciones. ¿Cómo ves a Matei en este momento? ¿La ves nerviosa, o ves que en realidad está más bien a la espera de lo que ocurra el domingo? ¿Cómo ves el momento actual de la candidatura de Matei? Esto de estar haciendo cambios en el equipo semana por medio, ¿no? Tampoco es una muy buena señal. Además, convengamos que son cuestiones que no le importan a nadie, o sea, que haya más o menos voceros, el equipo programático, estas son cuestiones que no necesariamente le hacen sentido a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la gente espera que se hagan propuestas, que se debata de ideas más que de cuestiones procedimentales, digamos, ¿no? Sí, igual, bien cortito, John, ahí te doy la palabra. Va a parecer que le quiero pegar en el suelo a la candidata Matei, de verdad no es mi intención, pero a propósito de lo que tú decías, Monse, y que la prensa decía que había removido a sus voceros. Claro, Monse dice a mucha gente no le importa a nadie, o sea, no le importa a nadie. Esos temas en general, me refiero. Esos temas en general no le importan a nadie, ¿no? Para nosotros que estamos más informados, incluso porque es nuestro trabajo en el tema, yo no me había llegado a enterar cuáles eran todos los voceros de Evelyn Matei, ¿no? Y eso algo dice de cómo opera ese instrumento de campaña, ¿no? Bueno. Sí, a ver, ayer en una radio Isabel Pla comentaba justamente la anomalía que significaba que estemos hablando de un jefe de campaña o de voceros
porque en general uno no sabe quiénes son los jefes de gabinete, por ejemplo, de la profesora Albornoz cuando fue ministra. En general son roles más operativos y no políticos. Y eso, desde luego, es una señal que demuestra en parte que los desafíos actuales son distintos y que por lo tanto Evelyn Matei hace cambios porque ve que no necesariamente el elenco, pero sí la orgánica no le estaba funcionando en ese momento en particular. Yo siempre he creído que las vocerías tienen que ser menos a más y que tienen que ser consistentes y que tiene que haber una estrategia. Y sin duda alguna el escenario es muy distinto el lunes, una vez que ya se sepa qué personaje del oficialismo va a llegar a la primera vuelta, porque el tono cambia, probablemente quien salga a dar declaraciones cambie, porque son escenarios completamente distintos. Entonces no me llama la atención los cambios, o sea, llaman la atención, pero no los encuentro extraños. Y son más públicos, creo yo, por una sola razón, porque Evelyn Matei estaba muy bien posicionada en las encuestas con una ventaja muy holgada en el primer lugar por mucho tiempo, y ha ido cayendo poco a poco y se ha ido metiendo por al lado José Antonio Kast, y eso hace que todos los focos estén puestos en ellas. Pero yo estoy seguro que en el equipo de Janet Jara, en el equipo de Carolina Toá, han habido cambios más o menos sustantivos, y han habido diferencias de opinión en los mismos equipos, y no ha sido tan tan notorio por la prensa esas discusiones. Entonces a mí me parece que es natural un proceso de adaptación de encontrar el tono correcto, y que muestra en parte la capacidad de reacción que tiene Evelyn Matei para darse cuenta que el contexto es muy distinto hoy día al que tenía hace 3 meses atrás, y que probablemente va a ser distinto dependiendo de quién gane y las cosas que vayan pasando en el país en los próximos meses. Pero disculpa, Pato, muy corto, ¿cuánto de esto tiene que ver con la propia candidata, con su estructura de personalidad incluso? Porque, claro, puede tener un vocero, pensemos en Diego Paulsen, por ejemplo, que es una persona con una trayectoria política reconocida transversalmente, podríamos decir un buen vocero para Matei, pero cuando están en un punto de prensa y Matei lo interrumpe para decir que la vocera se tiene que callar, ahí el problema no es del vocero, no es de Diego Paulsen, no es del equipo, digamos. Ahí tiene que ver más con la candidata, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Buena pregunta. Volvemos a una discusión más de fondo, que es las personalidades de las personas que se dedican a la política. Evelyn Matei tiene ciertos atributos que son reconocidos por su firmeza, por su capacidad de gestión y en parte también por su vehemencia o por su autenticidad al momento de plantear sus puntos de vista, y eso probablemente a muchas personas le genera cercanía. De la misma forma que a Janet Jara hay atributos o parte de su forma de ser que generan cercanía en la ciudadanía. Entonces ahí yo creo que va a depender un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a la política tradicional, a lo que pasa en los diarios más influyentes, pero la ciudadanía no necesariamente tiene esas mismas códigos, esas mismas formas de interpretar la política que nosotros. Los reels, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, lo que pasa en TikTok, esas reacciones que puede tener fuera de contexto una persona, son mucho más, no me acuerdo cuál es el término, pero tienen mucho más impacto, mucho más profundidad. Performativas, ¿no? Claro, tiene mucho más profundidad y alcance es la palabra, sí, que lo que puede hacer, por ejemplo, una columna en un diario a nivel nacional. Entonces, yo creo que esto es una cuestión de ensayo y error, no solamente para Evelyn Matei, sino que para todos los candidatos, si se muestran más humanos, más cercanos a la emoción, más cercanos a mostrarlos de carne y hueso, con errores y con aciertos y desaciertos, o una medida, o más bien buscan perfilarse como hombres de Estado, como hombres o mujeres que hablan solamente en instancias oficiales y que son muy medidos, y eso en una campaña electoral es muy difícil saber qué es lo que funciona. Sí. No sé si les parece que le demos una vuelta adicional al tema de TVN, porque lo mencionamos a la pasada. Claro, lo que alcanza a decir Evelyn Matei es muy breve, más bien toca un punto para abrir el debate, ¿no? Como decían ustedes, no alcanzó a traducirse en un planteamiento de carácter más general sobre lo que debería pasar con TVN. Ahí, Laura, te quería preguntar cómo lo ves, porque, a ver, tú has sido autoridad de gobierno, has estado en el directorio de empresas públicas. Yo obviamente como periodista como director de la Radio de la Chile, además tengo el sesgo
y no lo digo en un sentido negativo, sino en un sentido estrictamente descriptivo, de trabajar en un medio público universitario. Entonces tengo evidentemente una perspectiva sobre el tema, y por eso me pregunto, reconociendo ese sesgo, si por ejemplo los medios de comunicación deberían ser considerados empresas del Estado igual que las demás, ¿no? Igual que ENAP o igual que Codelco, por la naturaleza de sus funciones. Y luego, ¿cómo ven el tema de los medios públicos? Porque, bueno, yo por lo mismo que decía recién me he dedicado a estudiar el tema, y en general tiende a haber una relación entre democracias sólidas y un sistema de medios que tiene por lo general dos características, ¿no? Primero, pluralismo, y en segundo lugar, una red de medios públicos importante, que funciona de distintos modos. Hay países que tienen medios públicos que pertenecen al Estado central, otros que pertenecen a universidades del Estado, otros que pertenecen a gobiernos regionales, y así sucesivamente, ¿no? Pero es inhabitual que una democracia sólida no tenga un sistema de medios públicos. Y en el caso de Chile, con suerte tenemos TVN y con todos los problemas que estamos describiendo, ¿no? Bueno, ahí quería preguntarles cómo lo ven, Laura. Sí, justamente sobre el punto es lo que ayer conversábamos respecto, incluso nos faltó quien llegó a plantear la necesidad de que se fusionara justamente la televisión y radio de la Universidad de Chile con Televisión Nacional. La opinión de una persona en esta reunión que les cuento hace un momento atrás. A mí me parece que todos estos aspectos deben ser debatidos, por lo tanto, también considero que el tema planteado por la candidata Matei merece atención, en el sentido de que en una democracia, como tú muy bien señalas, para que efectivamente se constituya una democracia sólida, requiere que las personas y los ciudadanos puedan debatir sobre todos los temas de interés. Yo solo quiero recordar que la orgánica de las empresas del Estado hoy día, de nuevo, es una derivación de lo que sucedió y también se toleró en el proceso transicional. Repito, el libro de la profesora Monkever lo dice muy claramente. Esto fue pudiendo haber reversado algunas decisiones tomadas en la dictadura respecto de la privatización de empresas, y hoy día vemos la importancia que han tomado SQM, lastimosamente en un tiempo importante, financiando todos los sectores de la política, y lo negativo que eso fue para nuestra democracia. Pero todas estas empresas han tenido un devenir que ha sido consecuencia también histórica, y que no hemos sido lo suficientemente francos para revertir. Ahora, tampoco es que no se haya hecho nada. Yo quiero recordar que desde el año 2010 se inició un proceso de mejoramiento de la institucionalidad de las empresas del Estado a través de leyes de gobierno corporativo, porque además era una exigencia de la OCDE para que Chile se integrara como invitado a este espacio de interlocución multilateral. Entonces, me parece a mí que uno puede seguir revisando, y sí, es legítima la pregunta de si un canal de televisión tiene que ser o tener la fisonomía de una empresa, al igual que otras que tienen un giro mucho más claro en ese ámbito, o en el ámbito de la producción o de la extracción o explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, o de la posición estratégica de ciertos recursos. Yo estoy de acuerdo con eso, y me parece que este es un debate que debiera darse, y sería interesante que se diera a la luz de la campaña. Por lo tanto, me parece bien relevante el tema que planteó la candidata Matei. A lo mejor yo le sacaría todos estos condimentos asociados con los programas que se exhiben, particularmente quienes somos de la generación que nos tocó ver obligadamente el Chavo del Ocho todos los fines de semana, porque no había otra cosa que ver tampoco en Chile. Era entre eso, el Happening con el Chavo del Ocho y poco más. Perdón, se me cayó el carnet, hay gente muy joven en el... Pero en mi época eso nos pasaba a quienes vivimos en ese duro momento de la historia chilena. Entonces, yo sí creo que es un debate que tiene que darse, y no soy yo la más experta en la materia, y escuché y tomé nota de lo que tú dijiste, Patricio, al respecto. Yo sí no quiero dejar pasar dos cosas que aquí se mencionaron y que mencionó John hace un momento atrás. Yo comparto absolutamente con él, y también lo que Isabel Pla planteaba respecto de la posibilidad que cualquier candidato tiene de tomar decisiones respecto de su equipo, y que esto no son lo relevante del debate público. Yo creo que
de nuevo hay que volver sobre los temas esenciales y tratar o intentar quienes actuamos, representamos a las campañas, de no caer en los debates respecto del estado de ánimo de los equipos o de cuestiones más procedimentales que sustantivas. Y yo comparto que son decisiones que tiene que tomar la candidata y a nadie más le importa, o no hacer un punto sobre eso. Ahora, sí, lo que me parece relevante es abordar lo que dice relación con la modernización del Estado y las políticas que van apuntando a mejorar los mecanismos de control interno, y ahí felicitar de nuevo la labor que está haciendo la Contraloría. Yo el otro día decía, y lo dije antes también, casualmente cuando hay una primera mujer Contralora General de la República, se produce trabajo que justamente apunta al foco respecto de la necesidad de mejorar la gestión, de independizar la gestión pública de los momentos, por lo menos lo que es su estructura basal, de los momentos políticos que se están viviendo, y poder profesionalizar la función pública. Yo creo que en eso me parece importante. Ahora, este es un tema que no ha sido tomado en ningún gobierno, porque si uno le preocupa el tema de la corrupción, yo quiero recordar que un ex ministro, justamente el presidente Piñera, hoy día se encuentra juzgado por casos de corrupción, que casualmente además era su primo hermano. No hemos sabido nada en qué ha devenido el caso Chadwick, me gustaría también escuchar de parte de las candidaturas, y particularmente de Evelyn Matei, que planteó este tema, que puedan hacer una autocrítica respecto de las falencias que se han tenido en los sucesivos gobiernos para asumir los necesarios cambios y mejoramiento y fortalecimiento del Estado para evitar que se propague este mal que atenta contra la democracia, como es la corrupción. Sí, bueno, hartas cosas. Nos quedan poquitos minutos, así que la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Monse. A ver, interesante lo que plantea Pato. Yo ahí tengo quizá un matiz. Yo creo que las democracias sólidas lo que tienen es un conjunto de libertades que se le permitan a los ciudadanos detrás, que son todas igualmente importantes y que no necesariamente se da con más o menos Estado. Y estoy pensando en países donde hay libertades individuales, donde hay libertad política, libertad de expresión, libertad económica, sin predominio necesario de una de otras, sino que son todas relevantes. Son países que son democracias más perfectas o más profundas, y no creo que tenga que ver necesariamente con un mayor o un menor rol del Estado. Yo creo que ese es un tema interesante a ver. Y a propósito de lo que comentaba la profesora Albornoz también, y de una editorial que leí ayer en un diario, a mí me llama mucho la atención que no nos hemos dado cuenta de algo que ha pasado, que es muy dramático, que es la pérdida de nuestra competitividad como país o el deterioro de nuestras instituciones. En distintos índices, por ejemplo, a propósito de la OCDE, uno de ellos era de la OCDE, hemos visto un deterioro en nuestras instituciones. Dentro de los países OCDE, el país donde hay menos confianza en las instituciones políticas, en los tribunales, en distintas partes, instituciones clave, y también en la calidad regulatoria. Chile tenía una virtud que fue muy importante en los 90 y en los 2000, que en aquellas materias donde se decidía regular, se hacían dos preguntas que eran claves. Uno, si conviene o no te conviene tener regulación, y dos, al mismo tiempo se veían los efectos de la regulación y se veía el mapa completo de cómo se generaban incentivos o desincentivos al desarrollo del país. Y eso se perdió porque siempre, la sensación que me ha dado, que en los últimos años la solución está en acrecentar el rol del Estado y en aumentar atribuciones de distintos órganos. Tenemos un problema, hay que hacer crecer el Estado. Tenemos una institución que lo está haciendo bien, ahí comparto con la profesora Albornoz, la Contraloría, hay que darle más atribuciones a la Contraloría. Y no necesariamente creo que esa es la solución para efectos de la calidad de la regulación y la consistencia regulatoria. Ahí hay una caída, y la Comisión Nacional de Productividad también ha llamado la atención respecto a eso, respecto a la calidad de nuestra regulación. Entonces yo creo que hay que volver a pensar en, bueno, cómo logramos como país, porque yo creo que hay un acuerdo en que las instituciones tienen que ser sólidas, robustas, tienen que tener legitimidad, y que la regulación, la que tengamos, tiene que ser consistente y tiene que ser eficaz. ¿Cómo logramos como país volver a tener ciertos consensos elementales para recuperar el liderazgo perdido que teníamos muy marcado en la región, y que hemos ido perdiendo poco a poco, que nos ha pasado a Uruguay, que nos ha pasado a Costa Rica, que nos ha pasado a distintos países, porque estamos
desordenados, creo yo, en ese sentido. Sí, gran tema. Para abordarlo un poquito tiempo, nos quedó en el tintero lo de FONASA, ¿no? Esta licitación que quedó desierta, pero lo bueno es que a la vuelta de la pausa vamos a tener una muy interesante entrevista con el exministro Santelice sobre este tema. Laura Albornoz, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y te esperamos en una próxima ocasión. Encantada, un saludo a todos, al profesor también, que esté muy bien, hasta luego. John Enríquez, muchas gracias por haber venido, además, un gusto verte aquí face to face. Muchas gracias, Monse, muchas gracias, Pato, y felicitaciones, profesora Albornoz. Sí, felicitaciones, Laura. Son las 9:30, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología